Buenos días a todos, bienvenidos a este acto de Nueva Economía Forum. Hoy en el Fórum de Europa recibimos al portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Nacionalista Vasco, a Josu Erkoreka, que será nuestro protagonista. Para introducir este desayuno voy a ceder la palabra a doña Belén Greaves, secretaria de la Ejecutiva del PNV. Cuando quiera. Egunon Guztioi, buenos días a todas y a todas. Agradezco muy sinceramente a Nueva Economía Forum la oportunidad que me da de estar hoy aquí en Madrid presentando a Josu Erkoreka, al portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. Siempre es una satisfacción presentar a una persona como Josu Erkoreka, pero hoy quizás sea un poco mayor. Hoy es un día marcado por la resaca de las elecciones al Parlamento de Cataluña. Unas elecciones que han demostrado que cuando los proyectos políticos se basan en la transparencia, en la verdad, en la honestidad de principios y en la defensa de los intereses del pueblo al que se representa, los proyectos son respaldados por la sociedad. Y esto es lo que ha ocurrido el pasado domingo en Cataluña. De Josu Erkoreka podría decir muchas cosas, pero todos ustedes le conocen suficientemente. Y todos ustedes conocen suficientemente que no es fácil trabajar en Madrid y no es fácil hacerlo con tan solo 6 diputados de 350. Y tampoco y es fácil, yo diría que más difícil aún, que su trabajo sea reconocido por todas las personas sin excepción. Pero yo sí quiero decir que Josu Erkoreka encarna los principios del Partido Nacionalista Vasco. Josu es una persona que tiene capacidad de trabajo, que tiene tesón, que es leal a los acuerdos alcanzados, que confía en unos principios y en unos valores, que respeta a los demás, pero que sobre todo se siente orgulloso de defender los intereses de Euskadi por encima de otra consideración. Y lo que digo para Josu vale también para el resto de los miembros, de las personas que conforman los grupos vascos en el Congreso y en el Senado, que hoy también nos acompañan. Por tanto, yo no digo nada más, porque será Josu Erkoreka quien explique nuestro proyecto. Josu, zurea da hitza. Tú tienes la palabra. Gracias, Belén, por tus amables palabras. Señor presidente, señor secretario de Estado, compañeros, amigos, quisiera dar comienzo a mi intervención de hoy agradeciendo a los organizadores y patrocinadores del Fórum Europa la amable invitación que me han cursado para dejar oír mi voz en este desayuno informativo. Agradecimiento que hago extensivo, por supuesto, a todos los asistentes que esta mañana han tenido la inmensa gentileza de interrumpir sus quehaceres cotidianos para acercarse al Hotel Ritz a escuchar mis reflexiones. Si las cuentas no me fallan y las fuentes no me engañan, soy el último de entre los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados que comparecen en esta plaza. Los demás, me refiero obviamente a los portavoces con grupo parlamentario propio, lo han hecho ya durante los meses anteriores con mayor o menor audiencia. No sé si la cortesía me obliga a pedir disculpas por ello. Si es así, lo hago con mucho gusto. Y solo después de que mis excusas hayan sido aceptadas, no antes, confesaré que cuando supe que el resto de los portavoces de la Cámara habían pasado ya por esta tribuna, me quedé sin argumentos para seguir resistiéndome a las reiteradas solicitudes que con su habitual tenacidad venía formulándome el coordinador del foro, José Luis Rodríguez, para que fijase día y hora. Bueno, en realidad solo me pedía que fijase día, porque la hora matutina de las 9 venía con el lote. Creo, con todo, que puedo alegar en mi favor una circunstancia atenuante. ¿Seré el último en acudir a la cita? Sí, pero lo hago, no me lo negarán, en un momento sumamente interesante desde el punto de vista político, porque desde el rescate financiero irlandés hasta las elecciones catalanas celebradas anteayer, no voy a hacer referencia al resultado del partido de fútbol de ayer, son numerosos los asuntos que se prestan a la cavilación del observador, la disección del político y a la sagaz indagación de los periodistas. Pero
No quisiera dispersar su atención porque tiempo habrá después en el coloquio para hacerlo. Me gustaría centrar mi intervención de hoy en el que creo que es el principal motivo por el que la sigla PNV se encuentra de actualidad aquí en Madrid: el sentido político del apoyo que hemos decidido prestar a las cuentas públicas del Estado para el año 2011. Un respaldo que a nadie se le oculta encierra en la coyuntura política actual una significación que va más allá del mero aval a un cuadro numérico de ingresos y de gastos. Decía Caro Baroja que todo lo que hacemos los seres humanos tiene una explicación en la historia. Es verdad, y nuestro apoyo a los presupuestos generales del Estado no constituye en este punto una excepción. Es fruto de una trayectoria que hunde sus raíces muy atrás en el tiempo. Permítaseme a este respecto hacer una pequeña incursión en el pasado que espero contribuya a identificar algunas de las claves que explican o que contextualizan, cuando menos, nuestra posición de hoy. La participación del nacionalismo vasco en las cámaras representativas del Estado no ha seguido una trayectoria pacífica y lineal. Se ha ido abriendo camino durante el último siglo por un angosto desfiladero que discurre entre los intransigentes de un lado y los excluyentes del otro. Me explico. Nuestra presencia efectiva en la carrera de San Jerónimo data de 1918. Se remonta, por tanto, 92 años atrás, a los que habría que restar, lógicamente, los paréntesis dictatoriales. Sin embargo, durante mucho tiempo, esta participación se trató de una presencia limitada. Sirva como ejemplo de lo que digo el mandato que los diputados del PNV recibieron de su partido durante la Segunda República para evitar, y cito literalmente, evitar intervenciones en asuntos españoles que no tuvieran relación con Euskadi ni con el Estatuto, para cuya defensa fueron nombrados. En aplicación, fíjense, de este restrictivo mandato, se llegó a dar el caso de que uno de los diputados en la Cámara, don Jesús de Leizaola, fuera requerido por una Junta Municipal de Bilbao para que justificase su participación en el debate de los presupuestos generales del Estado para el año 1933. Una participación que había sido tan profunda y tan apasionada que, a juicio de muchos, superaba el umbral de lo tolerable para un patriota vasco en las Cortes Generales de Madrid. Semejante planteamiento, no lo niego, sería muy plausible en términos de estricta coherencia patriótica, pero es evidente que suponía una inmensa limitación, una inmensa desventaja para el desarrollo de una actuación parlamentaria eficaz, porque el do ut des, tan básico en la vida política, especialmente en la vida parlamentaria, se convierte en un ejercicio imposible si uno se centra exclusivamente en lo que puede recibir y no se hace valer en lo que puede dar. Es, si me permiten, la imagen como competir en los 100 metros con la pata coja. ¿Se imaginan lo que hoy hubiese supuesto para nosotros un planteamiento autolimitativo tan riguroso como aquel? Sobre semejantes premisas, el acuerdo presupuestario que este año hemos suscrito con el Gobierno hubiese resultado sencillamente inimaginable. Pero nuestros abuelos aprendieron bien la lección y a la altura de 1977 nadie dudaba ya en el seno del PNV sobre la pertinencia de apostar por una participación plena y sin reservas en las Cortes Generales del Estado. Sin embargo, justo en el momento en el que nuestro partido ponía fin a las reticencias que históricamente han condicionado su participación en las Cortes, justo en ese momento se iniciaba un plante por parte de las organizaciones de nuevo cuño, nacidas de la izquierda nacionalista vasca, que pedían boicotear el Parlamento español y hasta la misma participación en los comicios convocados para cubrir sus escaños. Con matices y modulaciones, que no hace al caso precisar aquí, esta situación se ha mantenido básicamente inalterable durante las 3 últimas décadas. Pero, curiosamente, ahora que la izquierda abertzale parece haber superado las pegas que ha venido poniendo en los últimos años a su presencia en Cortes, les recuerdo que ante la amenaza de la ilegalización, en las elecciones de marzo del año 2008, expresaron su voluntad de participar en los comicios con el fin de llevar su mensaje hasta el corazón de España, literalmente. Precisamente ahora, insisto, que la izquierda abertzale parece cambiar de registro, reemergen con renovado brío, reemergen con renovado ímpetu las prevenciones y los recelos del otro lado.
Arrecian ahora las objeciones de los que, desde un españolismo muy recalcitrante, prefieren no ver a un nacionalista vasco haciendo política en Madrid. Esto no es nuevo. Ya el año 1918, cuando los primeros diputados del PNV accedieron a la Cámara, fueron recibidos con muestras de rechazo por parte de los electos más conservadores, en cuya opinión no podían ser admitidos en el Parlamento español quienes sostuvieran que su nación no era España, sino Euskadi. En las Cortes republicanas se vivieron también algunos episodios del mismo tenor, y ahora, varias décadas después, vuelven a escucharse voces que apuestan por retocar el sistema electoral para suprimir la presencia de los diputados nacionalistas en el Congreso o bien rebajar su influencia en el hemiciclo. Pues bien, en este estrecho margen situado entre la intransigencia de unos y la vocación excluyente de los otros, desde junio de 1977 el PNV ha ido trazando una trayectoria en las Cortes Generales que se ha definido desde dos parámetros, uno territorial y el otro ideológico. Vayamos con el primero. El principal motor que ha movido al Grupo Parlamentario Vasco en las Cortes Generales es la defensa de los intereses de Euskadi. Son muchos los que nos tildan de ambiguos, pero creo francamente que en este punto nadie podrá acusarnos de haber jugado al equívoco o al engaño. Elección tras elección, durante los últimos 33 años hemos concurrido a los comicios generales pidiendo el respaldo de los votantes para formar un grupo parlamentario fuerte en las Cortes Generales que sea capaz, si la coyuntura resulta propicia, de influir decisivamente en los poderes del Estado en interés de Euskadi, su autogobierno y su promoción y desarrollo económico y social. Basta echar un vistazo a los lemas que han presidido las campañas de este periodo para darse cuenta de la centralidad que esta idea ha desempeñado en nuestro reclamo electoral siempre. Y basta también repasar los boletines oficiales de las Cortes y los diarios de sesiones de las 3 últimas décadas para comprobar que la inmensa mayoría de las iniciativas promovidas en las dos cámaras en relación con los asuntos citados llevan la rúbrica del PNV. Nos hemos comprometido con nuestros electores a defender los intereses vascos en Madrid y así lo hemos hecho. Nadie nos puede reprochar nada desde este punto de vista. Hemos hecho lo que hemos dicho y hemos dicho lo que hemos hecho, con honestidad, con claridad y con rigor. Pero nuestra actuación parlamentaria no se ha definido tan solo desde presupuestos exclusivamente territoriales. La defensa de los intereses vascos ha constituido, sí, el objetivo principal de nuestro quehacer parlamentario en las Cortes, pero no el único. También la ideología ha pesado a la hora de fijar el rumbo de nuestro trabajo parlamentario. Fuimos fundadores de la democracia cristiana europea y es en ese universo de valores y de principios donde sigue ubicándose nuestro prontuario ideológico, en el centro mismo del centro político. Creemos en el ser humano y en su inalienable derecho a desarrollar libremente su personalidad, pero creemos también en la comunidad política concebida como el marco que ha de dar satisfacción a la dimensión social de la persona y como el soporte de unas instituciones cuyo principal cometido debe consistir en remover los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de los ciudadanos en condiciones de libertad y de igualdad. Es en esta tensión dialéctica entre lo individual y lo colectivo donde definimos nuestra acción política y situamos nuestras apuestas sociales. Nunca nos han dado miedo las políticas de integración y promoción social, por profundas y ambiciosas que éstas fueran. Todo lo contrario, podemos jactarnos de haber sido pioneros de muchas de ellas en el marco del Estado autonómico, arrancando allí donde gobernamos con iniciativas que después han sido tractoras y modelo por otras muchas comunidades autónomas. Hace unos años, el presidente del Euskadi Buru Batzar recibió una llamada de Romano Prodi invitándole a participar en la fundación del Partido Demócrata Europeo, que nacía con la vocación de recoger el legado histórico e ideológico de la democracia cristiana, del que ésta se fue alejando a medida que sus estructuras eran colonizadas por conservadores y liberales de toda la haya radicalmente ajenos a su cultura política. Accedimos a la invitación, por supuesto, y hoy formamos parte de esa familia política que crece y se expande por toda Europa, dando forma y dando sigla al centro político.
Yo comprendo que al observador español le resulte difícil admitir la existencia de un espacio político situado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero ese espacio existe. En el panorama político español, la vocación omnicomprensiva de estos partidos parecen completar todo el arco político en torno a estas dos siglas, pero el espacio político existente entre ambas existe. Vaya si existe. Y ahí es donde nos situamos nosotros. Nuestro referente en Francia no es el Partido Socialista, pero tampoco es Sarkozy. Es François Bayrou, con el que compartimos militancia en el Partido Demócrata Europeo. Nuestro referente en Italia no es el Partido Socialista, pero tampoco es Berlusconi, sino Francesco Rutelli e incluso Romano Prodi, fundadores también junto a nosotros del Partido Demócrata Europeo. En resumen, nuestra acción parlamentaria, como decía, se viene desarrollando durante las 3 últimas décadas entre estos dos tipos de parámetros, el territorial, la defensa de los intereses de Euskadi, y el ideológico, en torno al prontuario conformado en torno al Partido Demócrata Europeo. Ahora bien, el Grupo Parlamentario Vasco es, por su propia génesis y por su propia configuración, un grupo de reducidas dimensiones en el conjunto del hemiciclo. En la reciente etapa democrática nunca ha superado los 8 escaños de un total de 350 y en la actualidad solo sumamos 6. En semejantes condiciones resulta fácil darse cuenta de que nuestro trabajo en las cámaras adquiere relieves muy distintos según que el Gobierno de turno goce de mayoría parlamentaria o carezca de ella. En el primer caso, nuestro quehacer en las Cortes se ve forzado a desenvolverse bajo el estigma del testimonialismo. Solo cuando el partido que gobierna carece de mayoría y necesita de nuestro apoyo, se nos abre la posibilidad de rentabilizar nuestros efectivos parlamentarios obteniendo resultados ciertos y tangibles. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que ha ocurrido ahora. Mediada la legislatura, un gobierno desprestigiado y agónico pedía tiempo desde el fondo del pozo. Y por los caprichos del calendario electoral, solo nosotros parecíamos en condiciones de poder atender esa reclamación. En estas circunstancias, difícilmente repetibles, ciertamente, nuestros 6 diputados han elevado su cotización hasta situarse en las más altas cotas de su reciente historia. Era un activo que no podíamos malograr. Los astros nos sonreían y sencillamente hemos procurado aprovechar esa oportunidad histórica. Pero me interesa mucho reseñar que las circunstancias, por favorables que sean, no garantizan por sí solas el éxito de una empresa. Decía Picasso que la inspiración existe, pero que tiene que sorprenderte trabajando. Pues bien, parafraseando al pintor malagueño, podríamos decir que a nosotros esta oportunidad histórica, que no dudo en calificar de única, se nos ha presentado también cuando nos encontrábamos remangados y en plena faena. Si durante los últimos 5 años hubiésemos optado por una estrategia parlamentaria de inhibición o de autoexclusión, si el año pasado, tras haber sido descabalgados del Gobierno vasco, no hubiésemos sido capaces de reaccionar como lo hicimos, para seguir sin perder la compostura, apostando responsablemente por el autogobierno vasco y la promoción económica y social de Euskadi, de nada hubiese servido la mejor de las oportunidades posibles, porque nadie nos hubiese identificado como posibles aliados. El que no salta al terreno de juego no puede, por definición, aprovechar las ocasiones de gol. Y cuando a nosotros se nos presentó esta oportunidad, hacía tiempo que estábamos pisando el césped y en pleno esfuerzo por llevar el balón al área contraria. No hay más, pero tampoco menos. Y se preguntarán, ¿qué hemos obtenido de este acuerdo? En primer lugar, un compromiso del Gobierno para encauzar en lo que resta de legislatura el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika. Todo un logro, sinceramente lo creo así, 3 décadas después de su aprobación. Pero la constatación de este éxito queda ligeramente ensombrecida por una denuncia que no puedo dejar de formular hoy aquí. No es tolerable que el cumplimiento de una ley orgánica que debía haberse llevado a cabo espontáneamente hace ya mucho tiempo, porque hasta donde yo sé, las leyes están para ser cumplidas, quede subordinado al pago de una tarifa que el PNV, siempre el PNV, ha de pagar al Gobierno central de turno en términos de apoyo parlamentario.
la cicatera actitud de los sucesivos ejecutivos centrales, y en esto no ha habido distinción entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ha convertido el Estatuto de Gernika en un estatuto de peaje, donde cada transferencia ha de ser pagada con un canon que recae en exclusiva sobre el costillar parlamentario del PNV. Y este es un abuso censurable, que no por haber sido denunciado en numerosas ocasiones quedó desautorizado para formular de nuevo una enérgica queja. Por otra parte, el acuerdo ha servido también para desmentir rotundamente a quienes argumentaban alegremente que el Estatuto de Gernika estaba ya plenamente desarrollado. Y quita razón a los que nos acusaban de boicotear su desarrollo con el perverso argumento de que hacíamos planteamientos maximalistas a fin de que la previsible negativa del poder central nos permitiera después acogernos al discurso victimista. No. Lo acordado con el Gobierno constituye el más rotundo mentís a todos ellos y deja patente tres cosas. Primero, que el Estatuto estaba sin desarrollar. Segundo, que su desarrollo era jurídicamente posible. Y tercero, que ahora, por fin, gracias al impulso parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, se va a hacer realidad el pleno cumplimiento estatutario. Pero el Estatuto de Gernika, siempre lo hemos dicho así, ofrece, además de sus previsiones explícitas, un perfil único y singular, bajo cuya superficie se ocultan notables potencialidades que antes o después han de ser activadas. Y todo ello se ha puesto ahora al descubierto con ocasión del acuerdo alcanzado en torno a la participación de las instituciones vascas en los grupos de trabajo del ECOFIN, una previsión exclusiva y no generalizable que solo tiene sentido en las comunidades que gozan de un régimen fiscal de carácter concertado. El modelo autonómico es asimétrico, como el propio mapa electoral lo es. Miren, si no, el resultado de las elecciones catalanas del pasado domingo. Y en el PNV seguimos trabajando para encontrar para Euskadi la ubicación singular a la que aspira y que sin duda le corresponde. Finalmente, con el acuerdo, hemos comprometido también las cuentas públicas del Estado con inversiones mayoritariamente centradas en infraestructuras y proyectos productivos que contribuirán, sin duda, a mantener la actividad económica y garantizar la viabilidad de nuestro tejido empresarial de cara al futuro. Para nosotros ha quedado patente, el cambio de modelo productivo no es solamente un eslogan, es una apuesta firme en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, dicho esto, me interesa mucho dejar patente que la defensa de los intereses vascos, que forma parte de nuestro ADN político, no la hemos planteado en esta negociación como un objetivo a alcanzar a cualquier precio, pese a quien pese y caiga quien caiga. Hubiese sido una irresponsabilidad en los tiempos que corren. ¿Hemos defendido los intereses de Euskadi? Sí, pero no por ello hemos perjudicado los intereses del Estado. Más bien, al contrario, al defender nuestro programa, porque a eso venimos a las Cortes, como el resto de los grupos parlamentarios, a defender nuestro programa, hemos contribuido también a garantizar una estabilidad política, económica e institucional que es beneficiosa para nosotros, pero es beneficiosa para todos. En estos tiempos convulsos, la estabilidad constituye un valor enormemente positivo. Todo el mundo la reclama y la valora, unos abiertamente y otros de manera soterrada, pero la reclamación es unánime. Todo el mundo, excepto probablemente el Partido Popular, que no para de exigir, con los ojos inyectados en sangre, un adelanto de las elecciones generales. Pero la coctelera no está para ser agitada con combinaciones picantes. Así lo percibimos nosotros. La economía atraviesa un momento muy delicado. Los ciclones griego e irlandés nos han pasado rozando. Sus turbulencias siguen amenazándonos y, desafortunadamente, lo seguirán haciendo durante algún tiempo. Y frente a ellas siempre será más segura una casa con cimientos sólidos y estables que una choza sin puertas ni ventanas precariamente levantada sobre un campo de arenas movedizas. Una convocatoria electoral, sumada a un calendario que incluye ya varias citas con las urnas, generaría ahora una convulsión que podría hundir definitivamente la ya precaria marcha de la economía. ¿Alguien se imagina
¿Hasta qué punto hubiesen podido deteriorarse los indicadores económicos si la crisis provocada en los mercados por el caso irlandés nos llega a sorprender en plena precampaña electoral, con la nave sin piloto, el timón al garete y todos los partidos políticos lanzados a las demagogias propias de estos periodos? Quien eventualmente se hiciese con las riendas del Gobierno después de esos comicios se encontraría, sin duda, con un panorama infinitamente peor que el actual. Y eso es de lo que se trata de evitar. Ese es el peligro que el acuerdo presupuestario pretende conjurar, que las ciegas alegrías de un guateque electoral nos aboquen a un escenario que no beneficiaría a nadie y acabaría arruinándonos a todos. Me aterra imaginar que los que no contemplan más hipótesis que la del adelanto electoral se engañen pensando que el barco podrá hundirse con el pasaje y la tripulación, pero ellos lograrán salvarse si consiguen acceder a la cabina de mando antes de que suceda la tragedia. Aquí no hay engaño posible. Si se hunde la nave, todos saldremos malparados. Concluyo. Entre la estabilidad y la convulsión hemos optado por la primera, la estabilidad. El peso de nuestra experiencia histórica en las Cortes nos ha empujado a actuar responsablemente. Y la estabilidad exige hoy contar con unas cuentas públicas supervisadas y avaladas por las instituciones europeas. Y en ello hemos empeñado nuestro compromiso. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Ahora confiamos en que todos los demás actúen en consonancia y cada uno asuma la parte de corresponsabilidad que le corresponde. La estabilidad de hoy, cautamente administrada, será, si todos confluimos en ella, la base de nuestro bienestar de mañana. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar aquí el turno de preguntas. En primer lugar, señor Erkoreka, ¿qué lectura hace de los resultados de las elecciones catalanas del pasado domingo? Bueno, esta es una pregunta muy abierta, ¿no? Porque los resultados son susceptibles de muchas lecturas y, por lo que he visto, muy diferentes. Pero hay una que he visto que hasta cierto punto es prevalente en Madrid, en virtud de algunos titulares que descubrí ayer cuando aterricé en el aeropuerto, y que creo yo que no se pueden sostener. Esta extrapolación automática de los resultados de Cataluña a lo que eventualmente esos resultados pudieran suponer en la conformación política de las Cortes Generales, creo yo que no se pueden hacer. En Cataluña, a mi juicio, han ocurrido dos cosas. Han ocurrido más, pero resumidamente se pueden destacar dos en la jornada electoral del pasado domingo. Primero, ganó las elecciones Convergencia y Unió con un resultado nítido, claro, con un triunfo inapelable. Y, en segundo lugar, se produjo un descalabro del tripartito. Yo creo que ninguno de estos dos acontecimientos, ninguno de los dos, se puede extrapolar automáticamente al panorama general del Estado. Primero, porque en el triunfo de Convergencia y Unió se dan una serie de circunstancias que no son extrapolables con carácter general al panorama político español. En el triunfo de Convergencia y Unió, además de factores políticos, se dan factores nacionales y factores personales que han contribuido a este triunfo. Convergencia y Unió articula un descontento de un colectivo amplio nacionalista en relación con la evolución de los acontecimientos políticos, la sentencia del Tribunal Constitucional y demás, que todos ustedes conocen y en los que yo no voy a insistir, articula un descontento muy extendido en la sociedad catalana que se encauza a través de las propuestas políticas que Convergencia y Unió es capaz de abanderar en buena medida. Este es un factor que explica en buena parte el triunfo de Convergencia y Unió y que no se daría, que no se da a nivel estatal, ¿no? Después creo yo que se dan circunstancias personales también. El liderazgo de Artur Mas, que después de una travesía durísima por el desierto de 8 años, ha ido creciendo humanamente y políticamente hasta conformar un polo de liderazgo incuestionable, ¿no?
todos estos factores específicos de Cataluña que explican el triunfo de Convergencia y Unió, creo yo, que no se pueden hacer extensivos o no se pueden proyectar, no se pueden extrapolar con carácter general del Estado. Nadie puede pensar que porque el CiU ganó en Cataluña con los resultados que obtuvo el domingo, el equivalente en España del triunfo del CiU vaya a ser el Partido Popular. Pero es que, en relación con el segundo acontecimiento que a mi juicio se produjo el domingo, tampoco cabe la extrapolación. He hablado de un descalabro del tripartito, pero más allá de lo que la crisis económica o incluso la imagen personal de Zapatero pueda haber supuesto de lastre para que el PSC no obtuviera los mejores resultados de la historia, lo que fracasa en Cataluña es una fórmula de gobierno. No el Partido Socialista, no Esquerra Republicana o no Iniciativa per Catalunya. Fracasa una fórmula de gobierno que tampoco se da en España, ¿no? Una fórmula de gobierno que arranca de la voluntad de conformar un ejecutivo al margen del resultado de las urnas, forzando el resultado de las urnas y arrebatando a quien ganó las elecciones el legítimo derecho a asumir el mando y gobernar, ¿no? Por tanto, francamente, creo que esa extrapolación no sirve. También con respecto a Euskadi se pueden extraer algunas enseñanzas, ¿no? A mí me ha llamado la atención un dato que pone de manifiesto el diferente efecto que el sistema electoral produce en Cataluña a favor de CiU, en este caso, y que en Euskadi no opera a favor del PNV. Fíjense, el Convergencia y Unió ganó el domingo con un 38% de los votos. El PNV ganó las elecciones hace año y medio en Euskadi con un 39% de los votos. Un punto más. Sin embargo, a Convergencia y Unió ese 38% de los votos le ha permitido hacerse con el 46% del hemiciclo, el 46% del escaño, ¿no? Y a nosotros el 39% de los votos nos ha permitido acceder al 40% del hemiciclo. Nadie ponía en cuestión ayer que la formación llamada a gobernar era Convergencia y Unió, dada la presencia inmensa mayoritaria que tiene en la Cámara, aunque no haya conseguido obtener la mayoría absoluta, ¿no? Y, sin embargo, los mismos titulares que ayer celebraban el cambio a favor de Convergencia y Unió, hace año y medio celebraban el cambio en contra del PNV con unos resultados que no eran peores, eran mejores en lo que se refiere al porcentaje de voto, pero sí obtenían menor rentabilidad desde el punto de vista de la presencia de la implantación en la Cámara, ¿no? La enseñanza que se extrae de aquí es que los sistemas electorales son diferentes, operan de manera muy distinta, son países completamente distintos, Cataluña y Euskadi, pero hay una cosa común: los gobiernos que se forman, que se constituyen forzadamente contra el dictado de las urnas, intentando arrebatar el derecho a gobernar de quien ha ganado las elecciones, antes o después se acredita que son un lastre para el país y antes o después fracasan. Y yo creo que es lo que podemos ver claramente en Cataluña y la lección que para Euskadi podemos extraer de las elecciones del pasado domingo. ¿Cuál es su grado de colaboración, el de su partido, con Convergencia y Unió? Bueno, Convergencia y Unió es un partido amigo, socio, hemos compartido candidaturas en más de una ocasión y hemos compartido también algunas estrategias de reestructuración del modelo de Estado, haciendo que el Estado sea más permeable, digamos, a la realidad plurinacional y plurilingüística, ¿no? Es cierto que estas estrategias no se han traducido en muchas iniciativas. Ha habido algunas a lo largo de las últimas legislaturas compartidas por las formaciones que hemos integrado al Euskal, que han trabajado en esa línea, ¿no? En la línea de profundizar en la descentralización, en la reconversión del modelo estatal hacia un modelo más integrado y más abierto a la realidad plurilingüe y plurinacional. Pero yo creo que uno de los ámbitos en los que la colaboración tiene, digamos, un reto, un amplio camino por recorrer es el de las Cortes Generales. Yo creo que en las Cortes Generales, con Convergencia y Unió, tenemos un amplísimo espacio sin explorar todavía de colaboración, no solamente desde la perspectiva proactiva, sino también desde la perspectiva defensiva.
Desde la perspectiva proactiva es posible, en el pasado lo hemos hecho, pero en el futuro lo podemos volver a hacer también, presentar iniciativas conjuntas orientadas a reestructurar algunos elementos, algunos componentes que definen el modelo de Estado hacia esas líneas a las que antes me refería, pero en la línea defensiva también existe un amplio margen de colaboración. Es decir, una estrategia compartida de los partidos nacionalistas en las Cortes Generales podía permitir fijar unas líneas rojas en relación con la tramitación de aquellas iniciativas legislativas que fueran claramente vulneradoras de competencias autonómicas, de manera que unos y otros pudiéramos plantarnos dejando claro que nunca permitiremos que se aprueben en las Cortes una serie de normas que suponen vulneraciones autonómicas evidentes y van más allá de las líneas rojas que no se deben superar en ese terreno, ¿no? ¿Y qué análisis hace de la aspiración de Artur Mas de alcanzar para Cataluña un concierto económico similar al que rige con el País Vasco? Bueno, con respeto. Esta es una reivindicación que ha formulado el partido que ha ganado las elecciones. Es una reivindicación que desde Cataluña no se formuló en el momento inicial de la transición, cuando se empezó a diseñar la estructura del Estado autonómico. Nosotros lo hicimos por razones evidentes que no se daban en Cataluña. En nuestro caso, la restauración de la democracia era indisociable a la devolución del concierto económico. Hay que tener en cuenta que el concierto económico surge en Euskadi en 1876 para articular la sucesión a la derogación foral. Funciona, se mantiene en vigor sin solución de continuidad hasta el año 1936 en Guipúzcoa y en Vizcaya. Donde pues un decreto de guerra del general Franco elimina el concierto económico como un castigo por provincias traidoras, como bien se sabe. Para nosotros era inconcebible una restauración de la democracia y del autogobierno si no venía acompañada de una devolución del concierto económico, porque el concierto económico formaba parte de nuestra identidad de autogobierno histórica, ¿no? En Cataluña la reivindicación era volem l'Estatut. En nuestro caso, la devolución del concierto económico era esencial, ¿no? Por eso en Cataluña probablemente, no sé, no conozco las razones, ¿no?, pero probablemente por eso en Cataluña no se plantea esa reivindicación en el año 77 y en nuestro caso sí se plantea, ¿no? Pero de la misma manera que entonces respetamos esa reivindicación de Cataluña, respetamos, lógicamente, la reivindicación que formulen ahora. Lo que es evidente es que esa reivindicación habrá de articularse jurídicamente a través de fundamentos distintos a los que justifican la existencia del concierto económico vasco, que entronca con, y el convenio navarro, ¿no?, que entroncan directamente con la disposición adicional primera de la Constitución, que, según ha dicho el Tribunal Constitucional, es una disposición que se aplica exclusivamente a cada una de las provincias vascongadas y Navarra. Es una expresión literal del Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, como referencia de enganche para justificar sobre ella una devolución o una instauración del concierto económico en Cataluña no sirve. Habría que buscar unos fundamentos jurídicos distintos, ¿no? ¿Es usted, señor Erkoreka, tan optimista sobre el fin de ETA como las voces que hemos escuchado últimamente, sobre todo desde el ámbito del Gobierno? Bueno, yo con respecto al fin de ETA quiero operar con la máxima cautela. Yo creo que la principal interrogante que nos planteamos todos cuando asistimos a esta sucesión de movimientos que tienen lugar en el ámbito de la izquierda abertzale no es lo que la izquierda abertzale esté dispuesta a hacer, el recorrido que esté dispuesta a llevar a cabo, ¿no?, sino si ETA se sentirá concernida, se sentirá vinculada o no a los compromisos que pueda asumir la izquierda abertzale en relación con la apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas y la necesidad de rechazar la violencia o la amenaza de su utilización, ¿no? La izquierda abertzale efectivamente está haciendo declaraciones en ese sentido, que por otro lado no son novedosas, pero la experiencia nos demuestra que lo decisivo no es lo que haga la izquierda abertzale, sino el hecho de que ETA se sienta o no concernida por esas declaraciones de la izquierda abertzale, ¿no? Y esa es la gran interrogante que nos planteamos todos. Yo no soy ni optimista ni pesimista, prefiero ver cómo se suceden los acontecimientos. Creo que las cosas han evolucionado hacia bien, el apoyo social de ETA es el menor de la historia, el apoyo incluso, digamos, de su entorno político es ahora menor que nunca antes en el pasado. Por tanto, esos son datos que ayudan a ser optimista, ¿no? Pero ni voy a echar campanas al aire ni tampoco voy a lanzar un mensaje de rotundo pesimismo, ¿no? Mejor operar con cautela y estar a lo que ocurra, ¿no?, a lo que suceda.
Muy bien, pues veo ahora que esta pregunta que le he formulado también la hacía desde la mesa de prensa Juan José Fernández, redactor jefe de Interview. Por tanto, queda formulada. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le dice: la Unión Europea duda de que España cumpla su objetivo de déficit. ¿Va a meter presión a Zapatero para que cumpla sus compromisos de acelerar las reformas económicas como prometió el pasado sábado a los empresarios? ¿Cuál será la postura del PNV en la reforma de las pensiones? Dos preguntas. Bueno, no le oculto que el pronunciamiento de la Unión Europea de ayer ha suscitado en nosotros una honda preocupación. No se lo voy a ocultar, como sin duda lo ha hecho también en el Gobierno, ¿no? Ahora bien, hay un compromiso firme, férreo, de entre los que hemos suscrito el acuerdo presupuestario, que permitirá la aprobación de las cuentas públicas para el año que viene. Hay un compromiso férreo para trabajar en pos del cumplimiento de los objetivos que se fijan en el presupuesto, tanto de los objetivos de crecimiento como de los objetivos de déficit, ¿no? Yo espero que se puedan cumplir y confío en que los malos augurios que parece rezumar la declaración de la Unión Europea de ayer no se vayan a producir, ¿no? Sobre la reforma de las pensiones, poco podemos decir hasta la fecha, porque la reforma de las pensiones está ubicada hoy por hoy en el Pacto de Toledo y el Pacto de Toledo no se ha pronunciado. Es cierto que el presidente del Gobierno le ha requerido para que lo haga perentoriamente, ¿no? Pero, por lo que me dice nuestro representante en ese foro, Emilio Lavarría, todavía no hay consenso ni están en condiciones de emitir a corto plazo, al menos, un informe mínimamente consensuado en ese foro. Por tanto, vamos a ver qué es lo que es capaz de arrojar el Pacto de Toledo, y en función de eso iremos fijando posición unos y otros en relación con una reforma laboral o una reforma de las pensiones de la que todavía no sabemos nada en claro, ¿no? Más que alguna filtración que hacía referencia al incremento de la jubilación, pero que después el Gobierno se retractó de ella y todo quedó en una nebulosa indefinida, ¿no? Radio Euskadi le pregunta si sería un alivio o un mazazo que CiU se convirtiera en el nuevo socio del PSOE en el Congreso de los Diputados. Bueno, ni un alivio ni un mazazo. Es decir, que después de las elecciones catalanas iba a entrar un juego en las Cortes Generales un actor más, que era básicamente Convergencia y Unió, esto lo sabíamos todos, independientemente de cuál fuera el resultado de las elecciones. Así que CiU afortunadamente ha ganado, yo les he felicitado personalmente y como formación política, ha obtenido un excelente resultado, pero aún en el supuesto de que el resultado no hubiese sido tan favorable para Convergencia y Unió, era evidente que el escenario cambia en las Cortes Generales a partir del domingo pasado y que la autoexclusión, por llamarle de alguna manera, que CiU había llevado a cabo en las últimas semanas en las Cortes Generales de cara a cualquier entendimiento con el Gobierno, pues iba a desvanecer y CiU iba a ser un actor más. Ese era un dato con el que ya jugábamos independientemente de los resultados de las elecciones, ¿no? Nosotros nunca hemos pretendido para nosotros el monopolio de las relaciones con el Gobierno, en absoluto, ¿no? Y en un momento en el que los retos económicos exigen acuerdos lo más amplios, lo más extendidos posible, para nosotros la incorporación de Convergencia y Unió a posibles acuerdos y a posibles consensos para plantar cara a los retos de la economía será bienvenida. En absoluto interpretamos esa incorporación como un dato negativo, porque estamos absolutamente convencidos de que la presencia de CiU en ese grupo, digamos, en ese colectivo de grupos parlamentarios comprometidos con la estabilidad del panorama político, CiU será bienvenida y eso no supondrá en ningún caso el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos suscritos con nosotros. Pregunta de Miguel Ondarreta desde Punto Radio. Dice: ¿contempla el PNV la posibilidad de tener que apoyar en el año 2011 nuevas medidas de ajuste de gobierno si, tal y como teme la Comisión Europea, y acabamos de analizar, España no cumple con la reducción del déficit al 6%? Bueno, yo prefiero no ponerme en la hipótesis, ¿no? Antes he dicho que forma parte del compromiso suscrito el trabajar todos conjuntamente porque los objetivos trazados en las cuentas públicas se cumplan, tanto en lo relativo al crecimiento como en lo relativo al déficit, y que, por tanto, la reconvención de la Unión Europea no tenga que producirse y, en consecuencia, los nuevos ajustes no sean necesarios, ¿no? Yo prefiero, si me permite, no ponerme en la hipótesis y no dar por supuesto que esa situación se va a producir, entre otras cosas porque acceder
a que la hipótesis pueda convertirse en realidad sería, siquiera indirectamente, lanzar un mensaje de alarma que no estoy dispuesto a lanzar en este momento, ¿no? Más preguntas sobre pactos. Ollane Pérez, de Euskadi Irratia, dice: comparte con el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que a partir del domingo se ha abierto un nuevo escenario de pactos en el Congreso en el que a favor de CiU podría verse menguada la cotización de los votos gelchales. ¿Eso ha dicho Ramón? No, Ramón Jáuregui, que se ha abierto un nuevo periodo de pactos en el Congreso. Bueno, no hay ninguna duda de que esto es así, pero insisto, ese nuevo periodo, el hecho de que se haya abierto un nuevo periodo no depende de los resultados obtenidos en las elecciones, no depende de los resultados de Convergencia y Unió. Se hubiese producido de todas maneras, ¿sí? Aunque CiU hubiese obtenido un resultado infinitamente peor. Incluso en el supuesto de que el tripartito se hubiese impuesto en escaños a los que ha obtenido Convergencia y Unió, incluso en ese supuesto estaríamos en un escenario nuevo, ¿no? Porque, insisto, cualquiera que fuera la situación en la que eventualmente pudiera encontrarse CiU después de las elecciones, es evidente que contaba ya como un actor más y un actor no precisamente irrelevante en las Cortes Generales por el peso que tiene y el número de escaños que controla tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? En fin, esto yo creo que ya contábamos todos con ello y no constituye un dato que haya sorprendido a nadie, independientemente, insisto, del resultado que CiU ha obtenido en las urnas, ¿no? Pregunta que le formulan desde la cadena SER. Dice: a Convergencia y Unió le ha ido muy bien despegarse de Zapatero. ¿Ustedes pagarán electoralmente tan caro como se supone que el PSOE, la mala gestión de la crisis y el zapaterismo? Dice, bueno, pagarán esto, lo van a pagar tan caro como se supone, su unión con el PSOE. Dice: ¿el presidente Íñigo Urkullu mantiene la comunicación? Bueno, nosotros no tenemos ninguna unión con Zapatero. Tenemos conjuntamente con el Gobierno una apuesta por la estabilidad. He hecho referencia antes al sentido de esa apuesta por la estabilidad, ¿no? Lo que nos une, por tanto, es un compromiso material, no un compromiso personal con una persona, ¿no? Pero es que hay más. Es decir, si tuviéramos que hacer balance de lo que ha ocurrido durante esta legislatura y de la cercanía o lejanía de unos grupos parlamentarios y otros en relación con el Gobierno, podríamos descubrir datos que llaman la atención, más allá de los titulares de los medios de comunicación. Fíjense, la política económica del Gobierno de esta legislatura, de lo que llevamos de legislatura, solo en parte y en una parte reducida, si me permiten, está recogida en las cuentas públicas que anualmente se han ido aprobando. Solo en parte. Porque es que durante este periodo, durante los últimos 2 años, se han aprobado más de 20 reales decretos leyes extraordinarios, excepcionales, con unas medidas que entrañaban un alcance económico y una envergadura impresionantes, con movilización de recursos públicos ingentes, que es donde se sitúa de verdad la política económica del Gobierno de los últimos años. No está en los presupuestos que, mejores o peores, mal o bien aprobados, han permitido al Gobierno contar con unas cuentas públicas para transmitir una cierta imagen de estabilidad. No, no, no. El núcleo de la política del Gobierno, la política económica del Gobierno de los últimos 2 años, está en esas más de 20, fíjense, para 2 años no es poco, más de 20 reales decretos leyes que ha aprobado el Gobierno con, insisto, una envergadura impresionante y movilización ingente de recursos económicos. Estamos hablando de los planes ES, estamos hablando del Real Decreto Ley de creación del FROB, fíjense, de medidas de mucha envergadura, ¿no? Pues bien, si usted echa un vistazo de cuáles son los apoyos que el Gobierno ha recibido en las cámaras en relación con con estas iniciativas, más que en las cámaras, en el Congreso de los Diputados, porque la convalidación de los reales decretos leyes se tiene lugar en el Congreso de los Diputados, descubrirá que el PNV no es ni el partido ni el grupo parlamentario que más veces, que en más ocasiones ha dicho que sí a la convalidación de esos reales decretos leyes. Hay otros grupos que figuran por delante de la lista, en la lista por delante del PNV, diciendo sí, ni tampoco es el que menos veces ha dicho que no. ¿No? Ha dicho más veces que no, incluso que el Partido Popular. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Incluso que el Partido Popular. El Partido Popular se ha refugiado en la abstención y ha permitido salvar, digamos, la situación con una abstención inexplicable en un partido que quiere venderse como alternativa de gobierno, pero se ha refugiado en una abstención para no pronunciarse ni por el sí ni por el no, ¿no? Pero si usted echa un vistazo de verdad a los apoyos que el Gobierno ha recibido en lo esencial de su política económica durante la legislatura, podrá descubrir que el PNV no ha sido ni el más entusiasta apoyador de esas políticas económicas, ni tampoco el que más se ha opuesto a ellas. Hay otros grupos
parlamentarios que están por delante del PNV apoyando y por detrás del PNV diciendo que no. Sí, voy a pasar el micrófono a Manuel Ángel Menéndez, de Diario Crítico, porque así quedará más clara la pregunta que ha formulado por escrito y que seguro que él va a explicitar mejor. Manuel Ángel. Buenos días. Era muy fácil la pregunta, la verdad. ¿Han pactado Urkullu y Zapatero en esos pactos, supongo que recónditos que han hecho, la ruptura del pacto PP-PS en Euskadi para las elecciones municipales? Esa es la gran pregunta, porque la segunda pregunta yo creo que ya está respondida de alguna manera. ¿Estará la izquierda abertzale en las próximas elecciones municipales de 2011? Gracias. Bueno, primero, pactos recónditos, ocultos, no hay ninguno. No hay ninguno, ¿no? Y un acuerdo comprometiendo al Partido Socialista a respetar las listas más votadas, si es a lo que usted se refiere, ¿no?, en las elecciones municipales y forales que tendrán lugar el año que viene, tampoco existe. Por tanto, bueno, habrá que apelar a la responsabilidad de unos y otros de cara a jugar responsablemente con la estabilidad con la que nosotros jugamos. Dicho esto, casi todo el mundo da por seguro en Euskadi que allá donde puedan el Partido Socialista y el Partido Popular se unirán para seguir desbancando al PNV de donde puedan. Así que esto, cuanto más lo nieguen los interesados, más por seguro podemos dar que lo harán, porque tenemos la experiencia de las autonómicas en las que el actual lehendakari lo negó hasta la víspera, ¿no?, y luego, el día de las elecciones, daba por supuesto que el acuerdo se iba a producir, felicitándose no por sus resultados, que habían sido malos, sino por los resultados del Partido Popular, cosa paradójica, pero fue así, que eran los que de verdad le permitían arrebatar la primogenitura al PNV y acceder a Ajuria Enea, ¿no? La segunda era… La izquierda abertzale. Hombre, no soy yo quien tiene la respuesta a esa pregunta, ¿no? Mire, la izquierda abertzale hizo una declaración el sábado pasado en Pamplona que yo creo que incluye una novedad, y es que por primera vez, de modo explícito y claro, dicen o expresan su disposición a actuar acomodándose a las previsiones de la Ley de Partidos Políticos, ¿no? Si de alguna manera, indirectamente la acatan, es decir, que la asumen como componente del marco normativo vigente y, por tanto, declaran su voluntad de acomodarse a esos requisitos, ¿no? Ese es un dato nuevo. Hasta ahora no lo habían hecho. Bueno, lo que nosotros hacemos es respetar. La izquierda abertzale ya verá cuáles son sus estrategias. Insisto que la clave no está en lo que diga o haga la izquierda abertzale, sino en lo que diga o haga ETA, porque la experiencia nos aboca inevitablemente a mirar más a ETA que a lo que haga la izquierda abertzale. Pero lo que ahora hay que procurar, lógicamente, es que el marco definido en la Ley de Partidos Políticos no se vaya retocando en las próximas semanas ad beneficium proprium, porque ahora que se ha puesto de manifiesto que también la Ley de Partidos Políticos se puede gestionar interesadamente desde el punto de vista político-electoral y se pueden obtener réditos electorales que de otra manera no se conseguirían activando el extraordinario mecanismo de la ilegalización de partidos políticos, esperamos que nadie tenga la tentación de ir modulando la ley y acomodándola a las circunstancias del momento para poder utilizarla después, no ya como elemento de ilegalización, sino como elemento de mejora de los resultados electorales y de hacer posible una presencia institucional que en caso contrario no sería posible, ¿no? Una pregunta que llega sin firma con el tema vacaciones fiscales vascas y dice lo siguiente: las diputaciones forales vascas provocan el problema y es el Estado el que paga las consecuencias. ¿Cree que la Administración Central debe de repercutir esas diputaciones las multas y o sanciones económicas a que dé lugar el incumplimiento de la sentencia de 2006? Hombre, no está tan claro lo que el preguntante da por supuesto, ¿no? Que las consecuencias económicas las soporten unos y el problema lo vayan a generar otros, ¿no? Es cierto que con arreglo a la normativa comunitaria el responsable frente a las instituciones comunitarias es el Estado y no son las instituciones, digamos, internas del propio Estado miembro, ¿no? Pero yo confío en una solución, en un arreglo consensuado entre todos los agentes implicados.
espero todavía que se imponga la cordura y que unos y otros sean capaces de articular una solución lo más consensuada posible para que este serio inconveniente nos provoque menos daño del que podría hacerlo si efectivamente la multa prospera y las resoluciones adoptadas por la Unión Europea prevalecen. Nueva pregunta. ¿Qué escenarios de gobierno contempla para las diputaciones y ayuntamientos de Euskadi después del 22 de mayo? Pues, hombre, que gobernemos en las tres. Gobernemos en las tres diputaciones, ¿no?, con mayores o menores mayorías, pero con una hegemonía clara e inequívoca en las tres, ¿no? Es lo que me gustaría, lógicamente, ¿no? Pero insisto, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados electorales. Es mucho anticipar, ¿no? Pretender configurar los gobiernos forales a meses todavía de la cita con las urnas, ¿no? Lo que sí anticipo es una cosa, es algo que está muy arraigado, una convicción que está muy extendida en Euskadi, ¿no?, que pese a que lo nieguen, pese a que lo oculten, el Partido Socialista y el Partido Popular se juntarán donde puedan y donde crean que esa confluencia de votos y de voluntades les permite arrebatarnos los gobiernos allá donde hayamos ganado. Así que ese peligro es real y lo intentarán, ¿no? Bueno, dos últimas preguntas. ¿Qué balance hace de la actuación hasta ahora del Gobierno vasco del lehendakari Patxi López? Mire, no hace falta que el balance lo haga yo, porque me acusarán de parte, ¿no? Me remito a las encuestas que periódicamente hacen las instituciones universitarias e incluso la propia presidencia del Gobierno vasco, ¿no?, en las que se constata claramente que este Gobierno no goza en absoluto de del placet de la sociedad vasca, ¿no?, que en general hace valoraciones negativas tanto de su conformación como de sus fundamentos políticos, como de su trayectoria, como de, en fin, el relieve personal de algunos de sus integrantes, ¿no? Es decir, la sociedad vasca, a través de esas encuestas, está pronunciándose de modo unánime, creo yo, porque las encuestas apuntan en una dirección incontrovertible, ¿no?, que este Gobierno pues no cuenta con la satisfacción de la sociedad vasca en general y que la inmensa mayoría de los vascos no cree que los problemas históricos de Euskadi se solucionen a través de un Gobierno conformado en los términos en los que se ha conformado este, ¿no?, en absoluto. Nadie cree que este Gobierno ocupe de verdad la centralidad de la sociedad vasca y recoja los requerimientos de pluralidad y de integración necesarios para afrontar los retos sociales y políticos que tiene Euskadi, una sociedad compleja, heterogénea y plural, ¿no?, en absoluto, ¿no? Y por último, su opinión sobre las filtraciones que estamos conociendo en estos días acerca de la diplomacia norteamericana y que ha recopilado la web Wikileaks. Bueno, es una experiencia, es una realidad inédita. Es decir, no conocíamos antes un fenómeno de esta dimensión, ¿no? Así que una organización como Wikileaks sea capaz de acceder primero a una información secreta y después de publicarla masivamente en un asunto tan importante, tan relevante para una gran potencia, este es un fenómeno que antes no conocíamos y que es posible hoy en día gracias probablemente a la incidencia que las nuevas tecnologías han tenido en el mundo de la comunicación, ¿no? Bueno, ahí asistimos al debate histórico, un debate secular entre el derecho a la información y el derecho a la seguridad, ¿no? Hombre, yo como parlamentario soy más favorable del derecho a la información, es decir, que en caso de conflicto el derecho a la información ha de prevalecer sobre la seguridad, ¿no? Probablemente si estuviera en el Ejecutivo sería más partidario de hacer prevalecer la seguridad frente a al derecho a la información, pero como ahora no estoy en el Ejecutivo, pues permítame que me permita esta licencia y me incline más por, en fin, los efectos beneficiosos que una sociedad plural y democrática tiene la libertad de movimiento, de información y de ideas, aunque sea a través ahora de los potentes medios de comunicación que la tecnología pone a nuestra disposición, ¿no? Yeah. ¿Y cómo son, señor Erkoreka, sus relaciones y las de su partido con la Embajada norteamericana en Madrid? ¿Teme que alguien del PNV pueda aparecer en estas filtraciones de Wikileaks? No temo en absoluto, lo cual no quiere decir que nuestras relaciones con la embajada sean malas en absoluto. Yo mismo, pero también otros miembros del partido han tenido relaciones tanto con el embajador anterior como con el embajador actual y con otros miembros de la embajada, ¿no? A veces en relación con asuntos importantes, ¿no?
Creo, francamente, que es bueno, que es positivo para nosotros como formaciones políticas mantener una interlocución abierta y franca con representantes de una gran potencia como es Estados Unidos, con la que es mejor, si es posible, relacionarse bien, que no a través de trompicones, ¿no? Que no en trompicones. Muy bien, pues para cerrar este desayuno voy a pasarle la palabra a don Manuel Barbón, director de Estrategia Corporativa de BT. Buenos días a todos. En nombre de los patrocinadores de Fórum Europa, quiero agradecer a todos ustedes su asistencia a este desayuno y, por supuesto, felicitar a don Josu Erkoreka por su brillante intervención. Nada más. Muchas gracias.